Sí, señor. Bueno, entonces voy a grabar. Ya comencé a grabar la segunda sesión de clase. ¿Listo? Entonces estamos hablando de derivadas direccionales. Bien. Entonces, recordando nomás, es como si nosotros tuviéramos una montaña, ¿sí? Y estuviéramos ubicados aquí en un puntico de esa montaña. ¿Sí? Estamos en este punto. Y yo quiero saber cuál es la inclinación de la montaña en esta dirección. No solamente las derivadas parciales nos dan dos inclinaciones nomás de la montaña, que es la gráfica de la superficie. La derivada con respecto a x da la inclinación de la montaña así, paralela al eje x. ¿Ya? Con respecto a y, así. Pero nosotros queremos cualquier otra dirección. Entonces le llamamos u a esto. ¿Listo? Una dirección u. Eso es lo que hemos estado haciendo. Bien. Entonces eso es lo que llamamos la derivada direccional. Bien. Yo puedo escoger u hacia acá. ¿Cuánto es la inclinación? Hacia acá. Donde ustedes deseen. Bien. Entonces a esa derivada direccional le vamos a llamar así. Derivada direccional en la dirección u de la función f x, y. Bien. Listo. Esta es la nueva notación para esta derivada direccional. Nos va a dar una inclinación. Es decir, nos va a dar la pendiente de la recta tangente de la curva que yo tracé por aquí. Por aquí cuando se levanta un plano. Bien. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que trata la derivada direccional. Entonces, ¿cómo se obtiene esa derivada direccional? Aquí hay unas cuentas intermedias. Lo más importante es que se entienda la noción desde el punto de vista gráfico. Listo, lo que les estoy mostrando. Más que estas fórmulas para deducir la derivada direccional. Pero aquí lo que se hace, y les voy a mostrar, es primero describir la ecuación del plano, que es esta, y en lo que les comentaba antes. Aquí está el vector director, más t veces, perdón, el punto inicial más t veces el vector director. Y aquí se calcula fx evaluado en xy menos f evaluado en x sub 0, y sub 0. Pero x y y, como estoy analizando la derivada en un x y un y que esté en el plano, por eso aquí aparece que miren, este x y este y que tienen que estar en la superficie, tienen que estar en la curva que se genera cuando el plano se intersecta con la superficie, ¿no? Entonces, ese punto tiene coordenadas, las que aquí nos dan, ¿no? Como está en el plano, tiene estas coordenadas x0 más t veces coseno de teta, y0 más t veces seno de teta. Bien, haciendo esas cuentas, calculando la derivada como siempre, el punto con respecto al cual quiero derivar menos f evaluado en x0 y sub 0, tomando el límite, tenemos esta definición, bien, para la derivada direccional. Sin embargo, no se preocupen porque nosotros no vamos a hallar ese tipo de límites, bien. Vamos a usar este gran resultado que es el teorema 13.9, bien. ¿Qué nos dice que si la función f es diferencial, es decir, tiene sus derivadas parciales, como todas las funciones aquí prácticamente? Entonces la derivada direccional de f en la dirección u, pues miren, aquí está la dirección. Escriben esto en esta forma, coseno de i más seno de teta j. Estos i y este j son los vectores canónicos de R2, ¿bien? Este i, ¿qué quiere decir? Es el vector cuya primera coordenada es 1 y la segunda es 0. J es el vector cuya primera coordenada es 0 y la segunda es 1. Los vectores canónicos les llaman. Bien. Es lo mismo que escribir u igual a coseno de teta, seno de teta, como lo escribí yo en la notación vector. Bien. Entonces el hecho importante es este teorema, que nos permite hallar una derivada direccional a partir de lo que ya sabemos calcular. Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema? Nos está diciendo, bueno, la interpretación ya la conocemos, ¿cierto? Entonces la derivada direccional, que sería, por ejemplo, esta, de u, es combinación de la derivada parcial de f con respecto a x
la derivada parcial de f con respecto a y. Una combinación lineal de esas dos. ¿De qué forma? Así, miren. Entonces no hay que hacer nada nuevo. Solamente lo importante era la interpretación de la derivada parcial de xy es igual de u es la dirección. Estamos asumiendo que u es igual a, voy a escribirlo con esta notación, coseno de teta, un vector unitario. ¿Bien? Seno de teta. Entonces la derivada direccional va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en xy, por coseno de teta. Bien. Más la derivada parcial de f con respecto a y, evaluado en el punto xy, por seno de teta. Entonces ese teorema es muy generoso. ¿Cómo se prueba este teorema? Se usa regla de la cadena. Bien. Los que están curiosos pueden ver la demostración en el libro. Listo, yo no voy a entrar en esos detalles técnicos porque poco aportan aquí. Bien. Entonces, este es el resultado. Entonces, una derivada direccional es prácticamente, tenemos que hacer las derivadas parciales y multiplicarlas por seno y coseno, como está aquí indicado. Bien. Entonces, eso nos puede indicar, digamos, la pendiente de la superficie en distintas direcciones. Pues, aquí está la demostración. Claramente usan regla de la cadena, ¿no? Por aquí sí se aplica regla de la cadena. Pero bueno, no voy a hacer ese detalle. Bien. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. ¿Listo? Entonces, miren, dice hallar una derivada direccional. Entonces nos dan la superficie, nos dan la fórmula. Ángelo, ¿tiene preguntas? ¿O alguien tiene preguntas? Aileen. No, señor. Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas. Hacer las cuentas es mucho más sencillo que toda esta teoría que yo les di. ¿Sí? Entonces, miren, aquí nos dan una superficie. Esa superficie es un paraboloide. ¿Sí? Como ustedes ven aquí. Y nos dan esta dirección. Nos dan la dirección u igual a coseno de pi tercios más seno de pi tercios. Bien. Y nos dan un punto también, el punto 1,2. Entonces, veamos gráficamente qué es lo que está pasando. Vamos a la superficie. Entonces, miren, aquí está nuestra buena superficie. Este es el punto 1,2, ¿cierto? Si lo ven, 1,2. Ese punto, cuando yo lo evalúo en la función, nos da una coordenada z. Entonces, en la superficie, es como si estuviésemos ubicados acá, sobre la colina, en la montaña, acá arriba. Bien. Y la dirección que nos dan es coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Pi tercio es 30 grados. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es la inclinación de nuestra colina en esa dirección, que está marcada aquí por esta recta. Bien. A 30 grados. Es como si esta recta la proyectamos en el plano, se proyecta, entonces esos 30 grados es el ángulo que se forma entre la recta y el eje X. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, esa es la dirección. Entonces esa pendiente, la que queremos calcular, esa derivada direccional es esa pendiente de esa recta azulita que está aquí. Bien, yo puedo ir moviendo esa recta, ¿no? Puedo moverla más, simplemente escogiendo ángulos diferentes. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, fácil, porque el teorema nos da una respuesta, una ayuda muy buena. Dice el teorema, dice, calcula las derivadas de la función de la superficie, las derivadas parciales. Entonces aquí las calculamos. Y luego, mejor dicho, apliquemos la fórmula acá. Una pizarra para anotarlo mejor.
es 4 menos x cuadrado menos un cuarto de y cuadrado. Entonces, fíjense cómo sería la derivada direccional. Entonces, escribamos aquí f. Puedes hacer más de lo que ya sabemos. Bien. Entonces, esto es 4 menos x a la 2 menos un cuarto de y a la 2. Bien. Entonces, ¿la dirección quién es? Voy a escribirlo aquí. La dirección es coseno de pi tercios tenemos todos estos elementos, la función, la dirección y el punto donde vamos a hacer el análisis, la derivada direccional, pues. Pi tercios. Y el punto va a ser 1, 2. Entonces el punto va a ser 1, 2. Entonces simplemente vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Bien, aquí está en el cuadrito, en la cajita. Entonces hay que calcular las derivadas parciales de esa función. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? Nos da la derivada de x a la 2 es menos 2x. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada parcial de f con respecto a y? Este 2 pasa a multiplicar, entonces me queda menos 1/2. Se cancela con el 4 acá, menos 1/2 y. Bien, entonces, borremos aquí. Entonces la derivada direccional de f con respecto a u, aquí sustituyo esas derivadas parciales. Con respecto a x nos dio menos 2x. Y con respecto a y, nos dio acá menos 1/2 de y. Más por menos es menos, entonces esto aquí va a quedar menos 1/2 de y. Bien. Y el ángulo ya sabemos que es pi tercio, entonces quedó aquí pi tercios. Pi tercios. Y el punto, ¿cuál es el punto donde estamos haciendo el análisis? ¿Quién es x y quién es y? El punto es 1,2. Entonces aquí donde está x ubicamos el 1, 2. ¿Ya? Entonces, esa derivada direccional va a ser esta expresión, pero evaluada en donde está x coloco 1, donde está y coloco 2. Bien. Donde está y coloco 2 aquí. Bien. Y si hacemos todas estas cuentas, pues nos dará el valor de esa inclinación. Si es negativa, quiere decir que la superficie en esa dirección que escogimos está descendiendo, pues si estamos en la montaña, en esa dirección se baja, ¿no? Y si es positiva, pues está subiendo. Listo. Pero aquí está la expresión, miren, lo que hicimos. Bueno, aquí ya se calculó cuánto es seno de pi tercios y coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios es 1/2 y seno de pi tercios es raíz de 2 sobre 2. Bien, al hacer esas cuentas obtenemos este número, menos 1,8. Nos da una inclinación negativa. Bien, entonces en esa dirección vamos bajando y efectivamente gráficamente se nota, ¿no? Miren aquí, está descendiendo porque estamos en la dirección U, donde señala la flechita. Entonces vamos bajando aquí. Listo, por eso dio pendiente negativa. Bien, preguntas ahí sobre derivadas direccionales. Aquí hay más casos, miren, más ejemplos. Sin embargo, este ejemplo sí hay que hacer una salvedad, es decir, tener un cuidado, porque nos dan la función y la superficie, nos dan el punto, 1,pi medios, y nos dan esta dirección, pero miren la dirección que nos dieron. No es un vector unitario, no aparece un ángulo aquí. Bien,
sea, la dirección es, fíjense, ese ejemplo, tomémoslo como una observación. La dirección ya no es un vector unitario, sino que un vector b, que es 3 y menos 4j. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo mismo que decir que es el vector 3, la coordenada x, j, p menos 4 en la coordenada y. ¿Bien? Resulta que este vector no es unitario. No es unitario porque no tiene longitud 1. Aquí no aparece el ángulo θ, no podemos aplicar la fórmula que les acabé de mostrar. Bien, ¿quién es el ángulo θ? Entonces lo que nosotros podemos hacer es normalizar el vector. ¿Qué es eso de normalizar? Pues si el vector es así de largo, así, nosotros lo tomamos el vector con la misma dirección, pero más cortico, de longitud 1. Entonces trazamos uno aquí, en la misma dirección, pero más pequeño, que mida 1 solamente. Bien, eso es lo que llama normalizar un vector. Si este es b, entonces este más pequeño va a ser b sobre su norma. Bien, entonces vamos a normalizar el vector. ¿Cómo se normaliza un vector? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, simplemente hay que calcular la norma de b. ¿Cuánto es la norma de b? Su longitud. Va a ser igual, y esto es siempre válido en cualquier vector, va a ser la raíz cuadrada de su primer componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado. Bien, es decir, la norma de ese vector va a ser raíz de 9 más 16, es decir, raíz de 25, que es igual a 5. Es decir, este vector tiene longitud, así como nos lo dieron, tiene longitud 5. Bien, entonces, si el vector lo dividimos entre su norma, nos da un vector unitario. Bien, entonces el vector unitario asociado al vector b va a ser simplemente dividir entre 5 cada componente. Entonces va a ser 3 quintos menos 4 quintos. Bien. Y este es el vector unitario asociado al vector b. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo en el fondo que como ya tiene norma 1, esto nos está diciendo que seno de θ, no conocemos el ángulo, pero el seno de θ, que el seno es siempre la segunda coordenada, es menos 4 quintos, y que coseno es el 3 quintos. ¿Sí? Entonces no sabemos quién es el ángulo, pero sabemos cuánto vale coseno de θ y cuánto vale seno de θ, y eso nos basta para poder aplicar la fórmula. Bien. ¿Cuál fórmula? La derivada direccional. ¿Qué dice esa fórmula? Bueno, voy a escribirla aquí. De nuevo. Dice que la derivada direccional con respecto a un vector unitario u es igual, la derivada direccional de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de θ más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de θ. Bien. Y aquí ya tenemos cuánto es coseno de θ. En nuestro caso va a ser 3 quintos. ¿Y cuánto es seno de θ? Que va a ser menos 4 quintos. Bien, no sabemos el ángulo, pero sí sabemos las funciones evaluadas en ese ángulo cuánto dan. Bien, entonces, ¿qué es el único proceso que se hizo adicional? Tuvimos que normalizar el vector. Bien, es decir, dividirlo entre su norma, entre su longitud. Nos dio que era 5. ¿Listo? Entonces, esa es la única salvedad para poder seguir usando la fórmula. Y eso es lo que hacen aquí en el ejemplo. Bien, fíjense. Aquí está U sobre el vector unitario va a ser esto. Y aquí ya se sustituye, mire. Coseno de θ por 3 quintos, seno de θ por menos 4 quintos. Y se calculan las derivadas parciales, que eso ya ustedes lo saben hacer, ¿no?
de esta función. Entonces también se pudo hallar la derivada parcial en la dirección que nos pidieron. Perdón, la derivada direccional. Bien. Entonces, ahora pasamos a otro tema, que es el gradiente de funciones. El gradiente de una función. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta sobre las derivadas direccionales? ¿Se entendió ese caso donde el vector no está normalizado? Profe, ¿por qué no lo terminamos, no lo completamos el ejercicio ese y luego sí pasamos a, o sea, terminarlo? No, porque no nos alcanza el tiempo, pero ya está terminado prácticamente. Fíjese, qué complicado es derivar esto con respecto a x. La derivada de f con respecto a x es 2x por seno de 2y, que es eso que está aquí, mire, por coseno de teta. Bien, la derivada de f con respecto a y me queda x cuadrado y me queda la derivada de seno de 2y. Es coseno de 2y por la interna es 2. Y es esto que está aquí, mire, por coseno de teta. Ahora, ¿cuánto vale coseno de teta? Dijimos que 3/5, eso ya lo hicimos las cuentas, ¿no? Normalicé el vector. ¿Cuánto vale seno de teta? Vale menos 4/5. Y ahora, ¿en qué punto estamos analizando eso? Lo estamos analizando en el punto 1, pi medios. Entonces, aquí en esa derivada parcial, donde está x coloco 1, donde está y coloco pi medios. Entonces, aquí me ha quedado 2 por 1, 2. Seno de 2 por pi medios es lo mismo que seno de pi. 2 por pi medios, pues se cancela el 2 y queda pi. Y lo mismo acá. X lo sustituyo por 1, me queda 2 por 1 al cuadrado, 2. Y coseno de 2 por y, pero estamos analizando con y igual a pi medios. Entonces 2 por pi medios es pi. ¿Listo? Ahora, seno de pi es 0. Que es seno de 180 que es 0. Por eso aquí me queda 0. Y coseno de pi es menos 1. Por eso queda aquí menos 2. Esta parte se anula. Me queda menos 2 por menos 4/5, que es 8/8. Bien. ¿Bien entendido eso? Son lo que ya saben ustedes hacer, ¿no? Sí, profe. Derivadas parciales. Listo. Bien. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre el gradiente, ¿bien? De una función. El gradiente no es nada nuevo. Es simplemente el vector formado por las derivadas parciales de la función. ¿Cómo así? Claro, como he dicho, miren. El gradiente. Entonces el gradiente es lo siguiente, es un vector, ¿bien? Entonces supongo que yo tengo una función de dos variables z igual a f, que depende de x y y. Entonces, el gradiente de f, que se denota así, con este símbolo que es el símbolo nabla, ¿sí? El gradiente de f de x y es igual al siguiente vector. Es un vector cuya primer componente va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Y su segunda componente va a ser la derivada parcial de f con respecto a y. Bien. Ahora, ¿por qué es importante este vector? Bueno, es una notación además, pero es importante porque tiene una interpretación gráfica interesante. Bien, y es lo siguiente. Bueno, aquí está lo que les dije. Aquí usan otra notación. Ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes ya vieron álgebra lineal. Escribirlo con esta notación que yo hice aquí en la pizarra, así, es lo mismo que escribir fx y más fyj, lo mismo. Recuerde que estos vectores son los vectores canónicos de R2. ¿Qué quiere decir eso? Que I es el vector cuya primer componente es 0, las 1, la segunda es 0. Y J es el vector 0, 1. Bien. Entonces yo lo estoy multiplicando por, esto es la derivada parcial de f con respecto a x, es un número, es un escalar.
Usted sabe cómo se multiplican los escalares con los vectores, ¿no? Componente a componente. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, da esto mismo. Son distintas notaciones. Ustedes deciden cuál les gusta. Bien. Entonces, aquí tenemos el nabla de F, bueno, sí. Entonces, aquí nos dicen, por ejemplo, dice, hallar el gradiente de esta función. ¿Pero qué es hallar el gradiente? Pues hallar sus derivadas parciales con respecto a x, a y, y montar pues el vector. Entonces no tiene mucha gracia, ¿cierto? Pero lo interesante que les digo de este vector gradiente es su interpretación gráfica. Bien. Entonces, aquí están como las aplicaciones. Entonces, el gradiente, como es un vector que está en el plano de x, y, ¿sí? Ese vector tiene una dirección, y esa es la dirección de mayor ascenso. Bien, ¿cómo así? Claro, miren, supongan que ustedes están en una montaña, ¿sí? O en una especie de superficie así. Listo. Entonces, si ustedes están en este punto, aquí en toda la coyuntura, aquí, ¿sí? Y calculan el gradiente de la función evaluada en ese punto, x, y, ese vector nos va a dar una dirección. Si es un vector en el plano, nos va a dar una dirección. Entonces, ese vector siempre va a apuntar hacia donde la superficie crece más. Por ejemplo, ¿hacia dónde apuntaría este caso? Hacia acá, ¿cierto? Porque está la inclinación. Recuerden que esto tiene esta forma así. ¿Sí están viendo el efecto 3D? Aquí hay una inclinación. Entonces el vector gradiente siempre apunta hacia donde está el mayor ascenso. Bien, él no va a apuntar hacia acá, que es lo plano. Bien, él apunta hacia acá. Este sería el vector gradiente. Esta es la función en ese punto. Bien, si yo me cambio de punto, yo me ubico en otro punto y me hago acá. Aquí estoy como bajando, ¿cierto? Ya la superficie empieza a bajar. Entonces el vector gradiente en ese punto va a señalar hacia acá, miren. Porque acá es donde crece la superficie. ¿Listo? Y todo el tiempo ese vector gradiente hace eso. Bien. Señalar hacia donde tenemos el mayor ascenso en la superficie. Bien. Entonces, piénsenlo así. Si ustedes tienen una bicicleta con mucha tecnología, ¿sí? Y le colocan una pantallita aquí a su bicicleta, ustedes van escalando una montaña. Entonces, todo el tiempo empiezan a aparecer en su pantalla, en su celular, una dirección hacia acá. Después, si ustedes suben otro poquito, aparece una dirección hacia acá arriba. Bien. ¿Qué quiere decir esas direcciones? Si usted está en este punto y le señala hacia acá, quiere decir que si usted se gira hacia este lado, tiene que esforzarse más porque ahí hay mayor inclinación. Bien. Entonces, todo el tiempo, si usted va subiendo, él le señala hacia dónde se inclina más. Entonces, si usted tiene esta aplicación y sigue estas flechas, pues todo el tiempo estaría haciendo el máximo esfuerzo, ¿no? Que todo el tiempo estaría dirigiéndose hacia las curvas, hacia las partes de mayor ascenso de la superficie. Bien, eso es lo que dice el vector gradiente. ¿Listo? Ahora, calcularlo no tiene gracia, ¿cierto? Porque es simplemente ya las derivadas parciales, ¿no? Veamos un ejemplo de todos modos. Entonces aquí nos dan aquí hay un ejemplo interesante, puede ser. Dice allá la dirección de máximo incremento. Entonces dice así, la temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es esta. Bien. Donde X y Y se miden en centímetros. Entonces tenemos una placa y la temperatura no es homogénea en toda la placa. Hay lugares más calientes que otros. Bien.
¿En qué dirección? Dice aquí, a partir del punto 2,3, menos 3, aumenta más rápido la temperatura. Bien. Y dicen cuál es la tasa o ritmo de incremento o de crecimiento. Entonces, en este caso, como queremos hallar la dirección donde aumenta más rápido la temperatura, tenemos que pensar en el gradiente. Bien. Entonces, ¿cuál es el gradiente de esta función? Calcular sus derivadas parciales. Bien. La derivada parcial de esa función con respecto a x es menos 8x. Bien. Y la derivada parcial con respecto a y es menos 2y. Entonces, este es el vector gradiente. Bien. Lo puedo escribir así también. Lo puedo escribir como menos 8x menos 2y. Bien. Entonces, eso va a ser el gradiente de esa función de temperatura. ¿Sí? Ahora nos están diciendo que dónde incrementa más rápido la temperatura, en qué dirección, a partir de un punto dado. Entonces, el punto es 2, menos 3. Entonces, simplemente evaluar esa función gradiente en el punto 2, menos 3. Si x vale 2, aquí me haría 2 por menos 8 a menos 16. Y 2 por menos 2 por menos 3 da 6 positivo. Bien. Entonces, esa sería la dirección en la que habría mayor incremento en la temperatura. Bien. Entonces, ¿uno qué podría hacer? A ver, ¿cómo grafiquemos ese punto? Menos 16, menos 16,6. ¿Sí? Si ustedes lo grafican en el plano cartesiano, está el eje X, está el eje Y. Entonces, ¿dónde viene estando ese punto? Entonces, menos 16, digamos que por acá está el menos 16 en el eje X, 6. Bien. Entonces, ubico este punto. ¿Sí? Y nos da esta dirección. Bien. Nos dio esta dirección. Aquí no nos importa mucho la magnitud, por el momento no, solo la dirección. Bien. Entonces, por otro lado, si yo tengo mi placa que tiene distintas temperaturas, y por aquí tengo ubicado el punto donde hice todo el análisis, en el punto 2, menos 3. Por aquí, ¿cierto? 2, menos 3. Entonces ya sé cuál es la dirección donde hay mayor crecimiento. Es solamente este vector. Lo dibujo aquí sobre el punto. Hacia acá, miren. Para un vector que sea con esta misma dirección, así. Entonces, hacia allá es donde hay mayor crecimiento de la temperatura. Bien. Entonces, si ustedes están en este punto, aquí, y no se quieren quemar, entonces les conviene mejor no irse para este lado. Bien, les conviene irse para cualquier otro lado, para acá o para acá, excepto acá. Bien, porque ahí es donde crece más la temperatura y se quema. ¿Listo? Eso es lo que dice el vector gradiente. Bueno, ¿qué más podemos? Que hay otro teorema importante. Aquí. Entonces dice, propiedades del gradiente. Bueno, una observación hacen aquí. Aquí hace una observación, simplemente una forma de reescribir la derivada direccional. Bien. Porque se escribe ahí como un producto escalar o no, un producto punto entre vectores. Bien. Entonces la derivada direccional de f con respecto la derivada direccional de f en la dirección u, donde u es un vector unitario, es lo mismo que calcular el gradiente de f, que es un vector, y hacer el producto punto con u. Bien. Y eso es cierto porque miren que el gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, en su segunda componente. Bien. Si yo multiplico eso con u, ¿eso qué me da? Me da u, ¿quién es? Coseno de teta,
seno de teta. Si hago ese producto punto, ¿cómo se multiplican los vectores? Componente a componente y sumo. Todo eso da fx coseno de teta más f sub y seno de teta. Y eso era exactamente lo que nos dijo el teorema, que era la derivada direccional de u con respecto a f. Entonces tenemos esta forma más compacta de representar lo mismo, ¿no? Bien. Y tenemos este resultado que son, digamos, instituidos de acuerdo a la interpretación que descubrimos del gradiente. Y es lo siguiente. Dice aquí, si el gradiente, sea f diferencial en el punto x, y, si el gradiente es cero, entonces la derivada direccional, si el gradiente es cero en ese punto, entonces la derivada direccional también es cero. No importa la dirección que tome. Bien, si el gradiente es cero. ¿De dónde se concluye esto? Exactamente esta relación que tuvimos. Bien, está en esta cajita. Es obvio porque si el gradiente es cero aquí, esto es cero, 0 por u es 0, entonces la derivada direccional también es 0 independiente del u. La dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente de u. Bien. Entonces, yo tengo derivadas direccionales. Si yo escojo esta dirección, la que nos da el gradiente, pues obtengo la dirección de máximo crecimiento, la interpretación que ya hemos dado. Bien. Y nos dice que el valor de esa derivada direccional, el valor máximo, digamos, del incremento, es la norma de ese vector gradiente. Bien, la longitud de ese vector. Y la de mínimo incremento es el opuesto de esto. Bien. Pero todo eso se reduce a lo que habíamos comentado antes. Tener en cuenta que el vector gradiente siempre señala hacia donde la superficie crece más rápido. O sea, tiene mayores inclinaciones. Curva de mayor ascenso. Bien. Es el ejemplo que ya hicimos. Y ¿qué más se puede decir? Esto aquí que... Aquí es otro resultado que dice, habla de una relación entre el gradiente y las curvas de nivel, que son perpendiculares. En principio yo creo que con eso ya terminamos bien esta sección, bien. Con eso se puede hacer casi todos los ejercicios. Ahora aquí dice que si nosotros tenemos una función de 3 variables, todo lo que vimos ahorita se puede generalizar a 3 variables. Bien. El gradiente de una función de 3 variables pues sería f, la derivada parcial de f con respecto a x, a y y a z. No es lo mismo. Entonces es una pequeña observación que hacen aquí al final. Las funciones de 3 variables, miren, es una paginita nomás. Pero entonces lo robusto de esta sección ya se hizo, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes tengan en mente qué es la derivada direccional y el significado del gradiente. En las cuentas yo creo que es más de lo mismo. Hallar derivadas parciales, etc. Bien, entonces con eso yo creo que ya es suficiente para terminar la sección 13.6. Cuando volvamos de Semana Santa, empezamos a hallar problemas de maximización, ¿bien? A las funciones de 2 variables. ¿Listo?